Buenos días o buenas tardes, soy Mónica Martínez Ariego de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y vengo a hablar en esta ocasión sobre una novela argentina. Esta propuesta tiene por objetivo realizar un análisis crítico y contextualizado de la dialéctica entre civilización y barbarie, tal y como se plantea en la obra Luna Caliente de 1983 de Mempo Giardinelli, escrita durante el exilio del autor en México. La novela se convierte en un testimonio literario que refleja las complejidades sociales y culturales de la época, especialmente en el contexto de la dictadura argentina. El argumento es el siguiente. Ramiro Bernardes, un joven argentino proveniente de una familia acomodada, regresa al sofocante ambiente del Chaco, en Argentina, después de completar sus estudios en Francia. Invitado a cenar por un médico amigo de su padre, queda cautivado por la irresistible, misteriosa e insinuante belleza de la hija del médico, Araceli, una adolescente apenas de 13 años. El bochorno húmedo y asfixiante, combinado con la sensualidad del adolescente, arrastra al protagonista por un camino inesperado. Durante la noche, mientras la familia duerme, en un arrebato de pasión desenfrenada, viola al adolescente y la mata, o eso cree, y escapa de la casa de sus anfitriones para no enfrentar las consecuencias. A partir de ese momento se suceden crímenes, huidas, persecuciones policiales, todo ello enmarcado en el contexto de la dictadura argentina, la atmósfera nocturna, de ahí la luna caliente del título, esa luna ardiente que une y enloquece a los personajes, en particular a los dos amantes. Porque la chica, bastante inverosímilmente, a mi parecer, no solo no ha muerto, sino que ha quedado encantada con la experiencia de la violación y el intento de asesinato, de homicidio, y a partir de ese momento persigue a Ramiro sin cesar. Desde el punto de vista estilístico, Luna Caliente destaca por su prosa contundente, alejada de los realismos tradicionales y mágicos habituales, y aportando toques de novela negra, sobre todo. Es un relato vertiginoso, audaz y violento en el que se entrelazan el deseo y el erotismo, al estilo de Vladimir Nabokov, el remordimiento y el sentimiento de culpa, propios de las obras de Dostoyevsky, por ejemplo, y el miedo y la angustia característicos de la obra novelística de Kafka. Los objetivos del trabajo son tres. Reflexionar, en primer lugar, analizar el conflicto entre la civilización y barbarie. El análisis se centrará en los personajes principales, Ramiro, que regresa a su país desde París, símbolo de la civilización, y Araceli, adolescente del Chaco, que representa con su juventud indómita el polo de la barbarie. Se examinarán sus motivaciones, sus acciones a lo largo de la trama y la evolución de la relación entre ellos a la luz de la mencionada dicotomía civilización y barbarie. En segundo lugar, consideraremos la influencia del entorno del Chaco, el estudio del papel del Chaco como escenario de la novela nos permitirá comprender cómo este entorno moldea las interacciones entre Ramiro y Araceli y contribuye a la representación de sus fuerzas antagónicas. Se analizará cómo la geografía y la naturaleza influyen en la percepción del contraste entre civilización y barbarie. En tercer lugar, desentrañaremos la influencia de la dictadura argentina en la novela. Se explorará cómo los eventos históricos, concretamente la dictadura argentina, se reflejan en la trama de Luna Caliente, lo que permitirá comprender el significado político y social de la obra. En lo que atañe a la metodología, se procederá en tres fases. Análisis de personajes. Se llevará a cabo un estudio detallado de los personajes Ramiro y Araceli, considerando sus modelos literarios y explorando sus características, acciones y diálogos para identificar cómo encarnan la dicotomía civilización y barbarie. Análisis del entorno. Se examinará el papel del Chaco Argentina como escenario simbólico y físico. Tendremos en cuenta cómo influye en la percepción de la oposición entre civilización y barbarie y cómo contribuye a la construcción del conflicto central. Y por último, el análisis histórico y social. Investigaremos la conexión entre la obra y la realidad histórica. Vamos con el análisis. Proponemos aquí algunas líneas de reflexión que desarrollaremos con más detalle en la versión escrita. Los dos personajes principales de la obra, Ramiro y Araceli, están configurados sobre el modelo de la pareja protagonista de Lolita, Humbert Humbert y Lolita. Del mismo modo en que estos dos personajes representaban en la novela de Nabokov el contraste entre la vieja Europa y la joven América, Ramiro, recién regresado de París, representa a Europa y Araceli al joven continente americano.
Más aún, encarnan los dos polos de la tradicional dicotomía de la historiografía literaria hispanoamericana, civilización y barbarie. Esta dicotomía se originó en el siglo XIX, propuesta por el escritor argentino Domingo Faustino Sarmiento en su obra Facundo, donde analiza la figura del caudillo Juan Facundo Quiroga. En términos generales, la dicotomía civilización y barbarie representa la tensión y conflicto entre dos visiones opuestas de la sociedad. La civilización se asocia con el progreso, la educación, el orden social y el avance cultural. Por otro lado, la barbarie se vincula con la violencia, el atraso, la ignorancia y la falta de estructuras sociales organizadas. En el contexto de la cultura hispanoamericana, esta dicotomía refleja los dilemas y desafíos que la región enfrentó durante y después de su proceso de independencia. La lucha entre las fuerzas civilizadoras y las tendencias bárbaras se manifestó en las tensiones políticas, sociales y culturales del momento. La dicotomía también ha sido interpretada como una reflexión sobre la identidad y la búsqueda de una identidad propia para Hispanoamérica, que se debate entre la herencia cultural europea y la realidad autóctona. La idea de la civilización muchas veces se identificó con las influencias europeas, mientras que la barbarie representaba las raíces indígenas y mestizas. En pocas palabras, la dicotomía entre civilización y barbarie en la cultura hispanoamericana simboliza la complejidad y las tensiones inherentes al proceso de construcción de la identidad en la región, así como las luchas por abrir el camino hacia el progreso y la consolidación de sociedades estables. Esta tensión no siempre se resuelve felizmente, en tanto que genera episodios de violencia. La violación y aparente homicidio de Araceli a manos de Ramiro apunta a la disolución de la dicotomía. ¿Quién es el bárbaro y quién es el civilizado? ¿Son bárbaros los dos, acaso? Entramos aquí en el segundo punto. El detonante del comportamiento bárbaro del civilizado Ramiro es la luna caliente a la que se refiere el título, la luna caliente del Chaco. Encontramos en la novela abundantes citas sobre la naturaleza desbordante del Chaco, mm, que, y sobre el influjo misterioso de la luna del título, en el ambiente y los protagonistas. Citas tales como demasiado caliente, la luna del Chaco, por fin la luna llena, la luna caliente de diciembre, la luna hirviente, ígnea del Chaco. El calor averigua, parece dentro de uno, y uno como que no se da cuenta, pero produce muerte, esa cosa vieja, siempre renovada como los grandes ríos, esa maldición. Pero la violencia, y con esto pasamos al tercer punto, el análisis de la realidad histórica y social que subyace a la obra, con énfasis en la dictadura argentina. Esta violencia puede constituir una metáfora de la dictadura argentina, precisamente. Asistimos en la novela a la conversión de un hombre razonable y bastante meritorio en su carrera en un vulgar criminal. Esto puede interpretarse como símbolo de la situación política de lo que ocurría en aquel momento en Argentina. Vivir bajo una dictadura, bajo la opresión, podría justificar de algún modo el comportamiento de Ramiro, que se explicaría como fruto del deseo de alcanzar la libertad en un régimen totalitario, aunque sea a través de actos cruentos. En un momento de la obra, de hecho, se dice, estaba caliente, todo el país estaba caliente, como la luna del título, ese diciembre del 77, porque en el 77 es donde transcurre la acción de la novela. Esto podemos ponerlo en conexión con El extranjero de Camus, donde también el calor da lugar al comportamiento criminal del protagonista. En conclusión, en esta contribución hemos ofrecido un análisis detallado de Luna Caliente, narración que, como una pesadilla obsesiva y delirante, revela los hilos que mueven las pasiones y los rincones más oscuros del alma humana. Y en concreto, hemos atendido a la interacción entre los dos personajes principales, Ramiro y Araceli, representantes de los polos civilización y barbarie, que quedan disueltos totalmente. Y hemos observado también cómo la novela revela tensiones sociales y culturales distintivas de la literatura hispanoamericana, en la que tan particular, y en particular de la literatura argentina contemporánea, en la que tan profunda huella dejó la dictadura. Y esto sería todo por el momento. En la versión escrita presentaré una versión más detallada. Muchas gracias por su atención.